esto. Bueno, empezamos ahora sí. El ejercicio dice que tiene que construir un cono circular recto, ¿sí? Entonces, les vuelvo a recordar que los conos, el cono recto es el que tiene un ángulo de 90 grados y el oblicuo es un ángulo diferente a 90, ¿sí? Estos conos rectos, cuando yo los construyo, todos esos elementos que yo trazo acá son las generatrices. Esas son las generatrices. Sí, esas las trazo como para tener un mejor volumen o visualización. En el cono recto, todas esas generatrices son iguales. Generalmente se denomina elementos a las líneas de las generatrices, o sea, las que están sobre la superficie. Y cuando hablamos de eje, pues obviamente estamos hablando del eje del cono. En los oblicuos, muy seguramente las generatrices todas tienen un valor diferente, porque obviamente pues, al tener un grado de inclinación, pues entonces hay unas generatrices que van a ser más cortas y otras generatrices que van a ser más largas, por el ángulo de inclinación del vértice. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos. Aquí me están pidiendo que dibuje un cono circular recto. Bueno, lo otro, la base puede ser circular o puede ser elíptica. Mire, lo vamos a dejar todo en circular, esto lo vamos a ver circular, aunque la elipse no tiene mucho problema, pero igual como para no complicarnos tanto en esto que queda. Entonces van a ser de base circular. Entonces lo que voy a evaluar son conos de base circular, perdón, y con ángulo recto o con ángulo oblicuo. Y listo. O sea, entonces esos dos ejercicios son los que hay que estudiar, más el otro ejercicio que les había enviado ya, que estaba por páginas. Bueno, entonces vamos a resolver este. De aquí me dan la medida de un elemento de la generatriz, que es BA, que mide 6, y me dan la medida del eje, que es 5 centímetros, y me dicen que la base tiene un rumbo de 60 grados. Entonces, les recuerdo que la base es un plano. Entonces, si a mí me dicen que la base del cono, o sea, en este caso la base es un círculo, en este caso lo estoy viendo como una elipse por la posición, entonces esta base es un plano. La base del cono es un plano. Entonces, si yo recuerdo lo que vimos de planos, entonces un plano, yo lo puedo determinar, el plano, o el rumbo de un plano, perdón, lo puedo determinar si yo tengo una línea que está en longitud real contenida en el plano y esa línea que está en longitud real la llevo a punto, ¿listo? Si la línea que está en longitud real la veo en longitud real en superior, pues esa me marca el rumbo del plano, ¿ya? Entonces ahí lo que me están dando es la base, el rumbo de la base. La base en este caso es un plano circular. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio pues con eso en cuenta. Lo primero que podría hacer es, con el gráfico que me dan, determinar el pero coloco un poquito más grande esto, determinar la línea BA, ¿sí? Con lo que me dan aquí, pues entonces yo puedo sacar la longitud real de BA. Les recuerdo una cosita, en el ejercicio que les envié anterior, yo ya hice unas correcciones porque me di cuenta que hacen barrer unas correcciones, entonces ya ahorita les envío el ejercicio corregido, ya lo tengo acá corregido, entonces se los voy a enviar de una vez, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a seguir el ejercicio este, que es el que está ya corregido. Bueno, entonces, lo primero, pues con el gráfico que puedo hacer, pues sacar la longitud real de BA. Tengo aquí el punto BA, la línea BA, aquí tengo punto B, obviamente la proyección de A va a estar sobre la misma, entonces lo que voy a hacer es sacar una paralela, vista paralela a esta línea BA, porque obviamente por aquí está la proyección de A, y aquí voy a sacar la longitud real. Entonces saco una lista paralela, el único punto que puedo proyectar es B, ¿cierto? Y pues las distancias que yo voy a pasar es la de B y la de A. Aquí no sé dónde está, entonces obviamente pues tengo que pasar la distancia y podría pasar una línea que me indica por dónde va. ¿Listo? Tengo el punto B, ¿sí? Entonces, ¿qué me dicen de la línea B? Que tiene longitud real 6 centímetros. Entonces, lo que hacen es que cogen sus escuadras, miden 6 hasta que corte esta línea y ahí está el punto A. ¿Listo? Entonces, ahí encontramos el punto A. Longitud real de la línea BA. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a devolver ese punto acá y ahí ya tendríamos la línea BA completa.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que buscar cómo proyectar esa línea B a otras proyecciones, a otras vistas auxiliares o vistas o proyecciones de las vistas. Señor. Profe, ¿y por qué en la lateral derecha y no en la frontal? Ah, no. ¿Cómo así? No, no, ahí esta auxiliar la hice a frontal. Ah, listo. Eso fue una auxiliar a frontal para sacar la Sí, longitud. sí, pero también lo podía haber hecho por este lado, Sergio. Está bien. Si yo hago la auxiliar aquí a superior, pues paso BA y ahí encuentro la longitud real. Da lo mismo, porque igual el dato que va a obtener es lo que necesitamos es la distancia para pasar a las otras vistas. Ah, Le da listo. lo mismo por donde la haga. Sí. Bueno, listo. ¿Qué otro dato me da el ejercicio? El ejercicio me dice que el plano, o sea, que la base del cono tiene un rumbo de 60 grados noreste. ¿Dónde mido ese rumbo? Aquí en superior. Entonces, aquí en superior, en cualquier parte del plano superior, ¿no? Voy a colocar esta referencia. Esta referencia la coloco ahí, pero la podría haber colocado en cualquier parte superior. Eso es simplemente una referencia para colocar cómo va el rumbo del plano, ¿sí? No en cualquier parte superior. Entonces, por la teoría que ya conocemos, si yo al rumbo del plano le trazo una vista perpendicular, ¿sí? Entonces aquí voy a obtener el plano de filo. ¿Por qué voy a ver aquí el plano de filo? Porque esta vista está perpendicular a la línea de rumbo del plano. Se supone que esta línea de rumbo del plano, ¿sí?, va a estar aquí en longitud real. Si está aquí en longitud real, pues aquí la voy a ver de filo, perdón, de punto, ¿sí? Entonces, la teoría me dice que si yo veo una línea del plano como punto, en esa vista voy a ver el plano de filo. Entonces, ¿qué voy a ver acá? Voy a ver el filo, ¿cierto? El filo. Y si yo tengo el filo acá, entonces, bueno, aquí tengo el filo del plano, filo. Si yo tengo el filo del plano, entonces este es el filo. Entonces, ¿cómo debe estar el eje BO en esta vista? Entonces, como es un cono circular recto, el eje BO debe estar formando un ángulo de 90, ¿cierto? Entonces, aquí, en esta vista, este ángulo, ¿sí?, debe ser de 90. 90. Entonces ahí debo tener 90 grados. Entonces en esta vista voy a ver el plano de filo y el eje BO formando un ángulo de 90. ¿Sí? Por la teoría. ¿Sí? La teoría me dice que es un cono circular que es recto. Entonces en esta vista voy a ver. Les repito, ¿por qué veo del filo acá? Porque estoy sacando una vista perpendicular al rumbo del plano. Este punto que coloqué acá es arbitrario, lo puedo colocar en cualquier parte. Lo que necesito es como la referencia de cómo va la línea para poder trazar la vista. Es simplemente eso. Entonces eso es arbitrario, no es que esté ubicado ahí algún punto del plano, no. Es una referencia para poder trazar la vista, ¿listo? Entonces en esta vista lo que voy a obtener es eso. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces ahora pasemos las distancias. Entonces las proyecciones, proyecto el punto A. Si no es, en el anterior grupo alguien me dijo que no veía completa la pantalla, pero era porque la estaba viendo en un celular y creo que tienen que darle pantalla completa para poder ver la pantalla completa. Entonces, si alguien tiene problemas de visualización, no me dicen, porque es que lo que digo, esta pantalla es muy grande, pero pues parece que eso no tiene nada que ver. Si alguien no está viendo el ejercicio o no está viendo lo que estoy haciendo, pues me avisan. Bueno, entonces aquí lo coloqué un poquito más grande, entonces proyecté A y proyecté B. Yo les comenté en el correo que estas, pues al estar por capas, pues para no tener tantos elementos acá, pues yo puedo, digamos, quitar algunas capas como para que no me estorbe ahí la visualización. Bueno, las distancias, entonces el punto A, ya contra aquí A 25 y el punto B a 70. ¿Listo? Entonces paso la línea BA, ¿listo? Con esas distancias. Entonces ya tenemos en esta vista la línea BA, que fue lo que hicimos acá. Bueno, entonces la parte aquí que hay que deducir de ese ejercicio es esta. Yo aquí les coloqué en unas capas, hay unas capas que van, digamos, como ayuda. No es que, digamos, para explicar mejor el ejercicio. Entonces, por ejemplo, esta capa, entonces dice, la capa que dice eje BO. Entonces, si yo tengo B y de BO me dicen que mide 5 centímetros, ¿sí? Entonces,
el eje BO puede ir por cualquiera de estos puntos, ¿cierto? Entonces yo podría trazar un arco como ayuda, ¿sí? Esa es una opción, ¿sí? Y yo sé que por ahí en algunos de esos puntos está O. ¿Cómo lo puedo averiguar? Entonces, yo les coloqué aquí una capa que dice escuadra. Entonces, esa sería como la escuadra que ustedes colocan en el papel. Esta línea y esta línea de la escuadra forman 90 grados. O sea, ahí estaría formando el ángulo de 90 grados que forma el eje con la base, ¿cierto? Entonces, si yo sé que esta línea la paso por A y esta línea de la escuadra la paso por B, ahí voy a tener los 90 grados. Entonces, solo hay una posibilidad de colocar la escuadra que me coincida con A y que me coincida con B, formando un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es colocar la escuadra y sacar esto, ¿sí? ¿Qué debe pasar? Que si yo trazara un arco, aquí hay un punto coincidente con ese arco. Entonces, ahí en ese punto es donde va a estar O. Pero realmente el arco no lo necesitamos. El arco no lo necesitamos porque si ustedes colocan la escuadra que pase por A y que pase por B, ahí están formando el ángulo de 90 grados y por aquí es donde va a estar la línea del eje BO. Aquí va a estar 5 centímetros y aquí va a estar el filo de la base. ¿Sí es claro lo que hice ahí? ¿O lo que hay que hacer como para determinar cómo va el filo con respecto al eje? Bueno, yo asumo que si no dicen nada es que sí entendieron. O si no, pues me escriben por ahí. ¿Listo? Bueno, acá, Mauricio. Aquí lo único que tenemos es BA, ¿cierto? O sea, por lo que hicimos. Y ya sabemos que esta línea va perpendicular al rumbo. Entonces, tenemos BA acá. El dibujo que le hice ahorita era, ¿qué debo tener en esta vista? El filo, porque obviamente si tengo la perpendicular al rumbo del plano, aquí va a tener el filo. Ese va a ser el filo del plano. ¿Cómo va a estar el eje BO? Bueno, es un cono circular recto. Entonces el eje BO va a estar formando un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Con respecto al filo. Aquí en esta vista voy a ver esto. Voy a ver el filo y voy a ver el eje BO formando 90 grados. Eso es lo que voy a ver en esta vista. Entonces, eso es lo que usted tiene que dibujar acá. Ya tiene el punto A. El punto A, si usted dibuja un cono, si esos son todos los elementos del cono, el punto A, sí, es un elemento que va acá, ¿cierto? O sea, ese es el punto A. El punto A está sobre la base, ¿sí? El punto A está sobre la base, ahí sobre la base que usted va a dibujar. Digamos, ahí, ¿sí? Ahí está el punto A, sobre la base del cono. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, punto B y punto A. Entonces, el punto A pertenece a la base. Entonces, por aquí va a pasar el filo. Y el otro punto, pues, tiene que ser O. Entonces, ¿cómo ubicamos O? Este es el punto B y aquí tomo 5 centímetros y trazo un arco. Esto es como una ayuda, pero esto no tiene que hacer en el ejercicio. Es como para explicarle. Usted podría decir, bueno, entonces yo coloco BO y aquí está O. No, porque no está formado. Si yo trazara una línea de aquí a acá, ¿cierto? Y trazara el eje, o sea, ¿sí? Ahí este es el eje, pues ahí no está formando 90 grados. El eje, la línea BO con este no está formando 90 grados. Entonces yo tengo que buscar que esa línea que yo trazo acá, que el eje BO que yo trace, esté formando 90 grados con el filo. Entonces, lo que tienen que hacer es colocar la escuadra. Se coloca la escuadra que pase por A y esta línea de la escuadra que pase por B. Y listo, ahí ya tiene el ángulo de 90 grados. Entonces ahí ya puede trazar la línea BO y ahí encuentra el punto O. ¿Listo? Entonces esa línea BO está formando 90 grados. Y aquí pues obviamente está el filo. Entonces ahí ya tiene.
el filo y el eje BO, formando 90 grados. ¿Listo? ¿Sí es claro? Bueno, entonces ya tenemos, ya el resto del ejercicio, mira, el ejercicio es esto, básicamente. Ya el resto del ejercicio es pasar puntos. Tenemos el filo, tenemos el eje, tenemos un elemento. Bueno, la siguiente pues obviamente va a ser una auxiliar paralela a la base. ¿Para qué? Para tener aquí la base en tamaño real. Entonces aquí vamos a pasar el punto B, el punto O. Sí, ese ángulo de 90, una línea debe pasar por A y la otra debe coincidir con B. Con la escuadra sí, o sea, si usted coloca la escuadra, pues solo hay una posibilidad, ¿sí? Para que este lado de la escuadra pase por B y este lado de la escuadra pase por A. Ahí está formando 90 grados, ¿sí? Porque es que no puede estar en cualquier lado, sino puede estar, solo hay un punto en donde forme ese ángulo de 90 grados. Solo hay un punto donde lo va a formar, ¿sí? Porque si yo digo, bueno, entonces yo coloco o yo dibujo el eje acá está los 5, pero entonces, y aquí está el punto A, ¿cierto? Entonces cuando yo trace A y que, ¿sí? No formaría 90 grados, no forma los 90 grados. ¿Cuál línea? ¿Y para qué esta línea? Ah, es una guía, es una guía. Esa es una guía. O sea, esa es una guía. Por eso les digo que es una guía. O sea, pues esa es el radio. Aquí hay 5 centímetros. Sí, de las dos formas se puede hacer. O sea, hacerlo con un arco y luego hacerlo coincidente. Pero lo que yo le quería explicar acá era es que esa línea no puede estar ubicada en cualquier parte. O sea, yo puedo tomar acá B y medir 5 centímetros y acá cumpliría que el BO tiene 5 centímetros, pero no cumple que el ángulo forme 90 grados. Entonces solo hay una posición en el espacio para eso. Entonces esa línea que yo tracé es una línea de guía, ¿sí? De guía para que pues obviamente comprueben eso. Pero la línea no va en el ejercicio, es una guía. Como esta de acá, como esta que le coloco acá del rumbo. Es una línea, es una guía para tener. Pero sí, te puede hacer de dos formas. O sea, puede trazar el arco y tomarlo, o solo con la escuadra y mirar que ahí forma 90. Y ya. Bueno, listo, ya tenemos nuestro cono. Entonces vamos a pasar las distancias de superior, la distancia de A, la distancia de B. Y aquí tenemos el eje BO como punto. ¿Y qué radio es el que vamos a tomar? Pues la del punto A. Entonces aquí cuando yo pase a acá, aquí va a estar A. Y el radio que yo me va a dar A, lo trazo acá. Entonces la circunferencia la trazo con radio BA, acá. Este radio que yo veo acá, que coincida con A y paso por el punto A. ¿Sí es claro cómo tracé esa circunferencia entonces? O sea, que coincida con el punto A. Y ahí tenemos la circunferencia o la base del cono. ¿Qué hay que hacer después? Bueno, dividir la circunferencia en 12 partes, cada 30 grados. Pueden con el compás tomar, con el transportador medir 30 y después con el compás pasar cada cuerda de estas, pasar las cuerdas a la circunferencia y ahí la dividen en 12 partes. Proyectamos los puntos. En este caso, la proyección de 2 va a coincidir con la de 12, la de 3 con la de 11, la de 4 con la de 10, la de 5 con la de 9, la de 6 con la de 8. Y esto aquí me genera unos extremos. Cuando yo proyecto 1 acá, aquí debe caer 1. Y cuando yo proyecto 7 acá, aquí debe caer 7. Entonces, yo lo primero que dibujo del cono es como su contorno. Sí, los contornos extremos. Y luego dibujo las generatrices. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría el cono en la vista auxiliar con las generatrices. No hay visibles porque las invisibles quedan ocultas por las visibles. O sea, la línea B3 queda oculta por la línea B11. La línea B2 queda oculta por la línea B12. ¿Listo? Entonces aquí no hay aristas visibles. Ahora vamos a devolvernos con todos esos puntos aquí a frontal. Pues es que la división es lo que me va a permitir después trazar el corte. Porque si yo no tengo dividida la circunferencia, ¿cómo trazo el corte? Y también la división pues me permite visualizar como el cono, como en
como en volumen, ¿sí? O sea, aquí parece que tuviera un volumen. Entonces, la división la hago para poder pasar el corte después. Porque si no necesitáramos corte, no haríamos la división. Entonces, como vamos a hacer un corte, necesitamos dividir la circunferencia o dividir el cono para luego pasar el corte. Porque en 12, bueno, el 12 es lo mínimo, pero si usted lo quiere dividir en cada 10 grados, cada 20 grados, pues obviamente le van a salir más cortes, más radios y el corte le va a quedar más preciso. Pero el problema es que tiene que pasar muchos puntos. No, lo de 30 grados es eso. Si yo divido 360 grados, divido 12, ¿cuánto le da? 30. ¿Sí? Si usted divide 360 grados en 16, pues obviamente le da menos grados. Si divide 360 grados en 24, pues obviamente le da cada 15 grados. ¿Sí? Entonces con el transportador, pues coloca los grados. Lo que le digo con el compás es que la punta del compás la coloca acá, cuando ya tenga los grados marcados, ¿no? La punta del compás la coloca en 1, la otra punta en 12, y luego hace la división con el compás. ¿Sí? Sí, es claro, aquí sí es como difícil. O sea que aquí el compás esté aquí y aquí la otra punta, ¿cierto? Y después lo que hace es como... Aquí puedo seleccionar el tiempo, ¿no? Bueno. No puedo seleccionar el tiempo. Bueno, aquí se nos va a ir el tiempo ahorita. Igual nos volvemos a conectar. ¿Sí entendieron por qué en 12? 12 será como lo mínimo, como para poder trazar el corte bien. Bueno, ahora vamos a bajar las proyecciones a superior. ¿Con qué distancia bajamos esas proyecciones? Entonces, bueno, estas proyecciones que vamos a hacer acá, con las distancias de acá, ¿sí? Del anexo. Entonces, la distancia de la auxiliar a 10, de la auxiliar a 11, la auxiliar a 12, y a todos los puntos. ¿Cómo? ¿No se puede el compás en el vértice y la otra punta en el 1? ¿En cuál no, porque ¿cómo lo va a dividir así? No hay que decir, esta distancia, ¿cómo la va a pasar ahí? No, pues una punta acá y la otra punta acá y luego los pasa. Toca hacer un video para que pase los puntos, Sergio. A ver, sí, eso, una punta en 1 y otra punta en 12 y listo, y los pasa para acá. Se va por todo el contorno, con lo que llaman por todo el contorno. ¿Sí? Porque usted coloca ve y acá pone que le queda una abertura muy grande y eso, ¿no? Tiene que tener la misma abertura siempre. Bueno, listo. Distancias de todos los puntos. Medimos el 11, medimos el 12, medimos el 1. Todos los puntos los medimos y todos los pasamos acá. Aquí le coloqué vértices. Ahí van a quedar los puntos. ¿Qué es lo primero que tienen que dibujar? El contorno. Entonces aquí se dibujó el cono. Entonces ahí dibujamos la circunferencia. En este caso la circunferencia la vamos a ver como una elipse, porque obviamente el cono está girado en el espacio. Entonces aquí vemos la elipse y dibujamos el contorno del cono, el contorno. ¿Listo? Ese contorno del cono nos marca unos extremos. Entonces ustedes aquí van a encontrar que más o menos llega al 10 y aquí que más o menos llega al 4. ¿Sí? Ustedes revisan acá. Vamos a sacar la visibilidad de acá. Entonces acá está el 10 y aquí está el 4. Todo lo que esté después de 10 y 4 va a quedar invisible acá. Entonces, ¿qué está después de 10 y 4? 11, 3, 12, 2, 1. 11, ¿sí ven? 3, 12, 2, 1. Todo lo que llega a esas líneas va a quedar invisible. Todo lo que llega a esas líneas. ¿Listo? Incluido el 4, ¿no? Porque el 4 está más alejado. Entonces, todo lo que está más alejado después de esto, siempre se cumple. Lo que está más alejado de la línea de referencia es lo que está invisible, lo que está más alejado. En este caso, son los puntos más alejados, van a quedar invisibles. Pero, ¿qué me marca la frontera? El contorno que yo trace acá. Entonces, si el contorno lo tracé y da más o menos por 10 y el contorno lo tracé y da menos por 4, pues todo lo que quede después de esos números va a quedar invisible. Aquí en el ejercicio que les envié, yo les envié 2. Mire, aquí yo trazo las generatrices, pero yo las generatrices no las puedo dejar así, ¿sí? Yo tengo que hacer un estudio de visibilidad, entonces aquí les coloqué estudio de visibilidad para que activen mejor este estudio de visibilidad. Entonces aquí activan el estudio de visibilidad y entonces, ¿sí? Todo lo que llega a 11, a 12, a 1, a 2, a 3 está invisible. Todo lo que llega hacia este lado, 7, 8, 6 está visible, ¿sí? ¿Está claro la visibilidad ahí?
Bueno. Y ahora vamos a hacer lo mismo, a proyectar ese cono aquí a frontal. Lo mismo. Las distancias para frontal las tomo de la vista superior. Voy a quitar las proyecciones para que no quede tan... Entonces, la distancia de la línea de referencia al 7, a todos los puntos, las tomo acá. Y ahora voy a hacer las proyecciones a frontal. Entonces, bajan todas las proyecciones. ¿Qué está mal en el ejercicio que les envié? Esto. Yo coloqué aquí los puntos al revés. ¿Sí? O sea, de eso hay que tener mucho cuidado. Hay que seguir bien la línea de 12 y colocar el 12. Hay que seguir bien la línea de 7 y colocar el 7. Entonces, por eso, si ustedes dividen de más de 12, pues imagínense, si dividen 16, tienen que bajar 16 líneas. Si dividen 24, tienen que bajar 24 líneas. Entonces, por eso 12 sería como un número ideal. Ni tan poquito, ni tan, o sea, ni mucho. Listo. Ahí dije vértices. Entonces, ahí sí coloco ahora sí bien los vértices. Listo. Vamos a colocar un poquito más grande esa. Bueno, entonces aquí tengo vértices. ¿Qué es lo primero que hago? Dibujo el contorno. Entonces dibujo todo el cono. Dibujo la circunferencia y uno, el punto B, lo uno tangente a la circunferencia y el punto B, lo uno tangente a la circunferencia. ¿Sí? Hay veces que no le va a coincidir con un punto. Por ejemplo, aquí no me coincide bien con aquí me coincide bien con el 12, aquí me coincide más o menos con el 10. Vamos a hacer el estudio de visibilidad. Entonces el estudio de visibilidad es, voy a dibujar la visibilidad acá, el análisis lo hago en esta vista. Bueno, escribe, ¿cuáles son los puntos frontera? Porque las terceras distancias no se miden exactamente en el punto. ¿Cómo así? Siquiera, ¿tiene audio o puede dibujar ahí sobre la pantalla? No le entiendo la pregunta. Sí, profesor, digamos en auxiliar a superior, los Acá. puntos, sí, esos puntos, sí que tienen un cierto movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿por qué no se miden de acuerdo, o sea, de una sobre el punto, sino un poquito más hacia la derecha o hacia la izquierda? No, es que esto se llama una cota. Esto que tiene acá es una proyección de la cota, pero la distancia es tomada desde el punto. Sí, es que yo se la saqué. Bueno, sí les toca, ustedes son ingenieros mecánicos, esto va a pasar muchas veces. O sea, una cota es, digamos, si yo tengo, o sea, la distancia que hay de la línea. Espere, voy a abrir otro programa ahí. ¿Qué va viendo? A ver, la distancia que yo tomo de, vamos a hacerlo con qué color. Mire, la distancia que hay de este punto acá, ¿se hace lo que usted me dice? Que por qué no tomo la distancia ahí. Sí, la distancia está tomada y es que mire la cota de aquí a este punto, mire, esta línea se llama una cota. Esta es una cota de distancia. La cota marca que va desde aquí hasta ese punto, ¿sí? Lo que pasa es que yo la saco a un lado, eh, pues para que vean, pero la distancia es la misma, o sea, la distancia que hay en esta línea rosada y en esta línea azul es la misma. Más cerca. Pero porque ahora no puedo, pero que se quita la... A ver. Esta línea, ahora sí. Estos 23 que hay acá es tomado a este punto, o sea, la referencia acá es este punto. Entonces, cuando yo saco una línea de cota, eh, si yo tengo, por ejemplo, esta línea, eh, y yo la voy a medir con una cota, la cota es de aquí, ¿cuánto mide esta línea? De aquí a acá, mide 45, ¿sí? Pero esto se llama una cota, o sea, esa distancia que yo tengo ahí, toca modificar todo eso.
yo lo único que estoy haciendo es proyectando la cota, pero la distancia es la misma. Esta línea mide 45.2. Que coloque la distancia aquí lejos no significa que la línea... ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Entonces es eso. Entonces por eso no la coloco ahí. Pero bueno, eso es una buena pregunta porque bueno, uno asume que la gente entiende eso, o sea, pero de pronto sí es válido que puedan pensar que estoy tomando la distancia en otro punto. Entonces voy a tenerlo en cuenta para colocar el punto exactamente ahí. Pasa que como yo tenía tantas líneas ahí cuando lo estaba haciendo, entonces pues lo coloqué no encima de la línea, sino al ladito, pues para que no les quedara a ustedes encima de la línea. Pero bueno, si es válido porque sí, claro, si se oculta en la línea, pues parece que quedará al lado. Bueno. Listo. Bueno, voy a cortar ahí y puedo enviarles el link de conexión. ¿Listo? Porque queda un minutico. Listo. Bueno, si continuamos acá en el ejercicio. Vamos a definir la visibilidad. ¿Listo? Bueno, ya quedó grabado. Ya revisamos. Ya quedó grabado la anterior. Bueno. Definimos la visibilidad, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue trazar apenas el contorno. Entonces, lo mismo, aquí no se confundan también, pues también para eso es esta clase, para que ustedes revisen cómo deben activar las capas. Bueno, le coloco aquí el chat, más bien. Y cualquier cosa me escriben ahí por el chat. Bueno, entonces aquí dice dibujo las generatrices. Entonces, bueno, obviamente las generatrices si las trazo, pues van a quedar así. Pero aquí debo definir qué va a quedar oculto y qué va a quedar visible. ¿Sí? Ahí en esa parte. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. El mismo análisis que hice aquí arriba. Entonces ahora lo hago aquí abajo. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos son, cuando yo trazo la línea B, me da por 10, y cuando yo trazo la línea B, me da más o menos por 12. Entonces 10 y 12, este 10 y este 12, son los puntos extremos. Entonces si yo reviso acá, es 11. Exacto. No, al revés, la única que no se ve. O sea, 10 y 12. Entonces, si ve, 11 es la más alejada. Entonces, es la que no se va a ver allá. O sea, la línea B11 es la única que no se va a ver. Es al revés. Porque es la más alejada. ¿Sí? Desde la línea de referencia hacia allá, lo que más lejos está es 11. ¿Sí? Obviamente, pues 10 y 12, pero 10 y 12 son dos contornos y se ven. Y ya todo lo que queda después de 10 y 12, pues es visible. O sea, ya 9, 8, 7, 1, 2, 3 son visibles. Entonces, aquí en el ejercicio yo les dibujé uno que dice estudio de visibilidad, entonces activan el estudio de visibilidad y quitan este. Pues para que vean bien el dibujo del cono, o sea, para que, porque es que si lo dejan, eh, no se, no se ve no se ve bien la visibilidad. Entonces, estudio de visibilidad y si quieren desactivan esas dos capas. Entonces ahí ya queda el estudio de la visibilidad. Entonces la línea B11 es la que queda invisible, lo que pasa por 11 es lo invisible, entonces hay un pedacito de la circunferencia que pasa por 11 y es invisible y el resto es visible. ¿Listo? Bueno, ese es todo el dibujo de la construcción del cono. ¿Está preguntas de la construcción del cono? Porque vamos a mirar lo del corte. Bueno. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, bien. Están... Bueno. Eso sí me lo pueden contestar si me están escuchando, porque si no me contestan pienso que no. ¿Sí está bien el sonido? Porque yo lo volví a iniciar, pero no me... Sí, yo revisé acá. ¿Sí? Sí, Ah, bueno. señor. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces... Bien, gracias. Listo. Entonces ahora el corte. Entonces el ejercicio dice que el corte es un plano que pasa por el punto A y forma una parábola. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el ejercicio y de acuerdo a la teoría que ya pues conocemos, entonces cuando yo hago un corte en un cono, la figura que se me genera es una sección cónica. ¿Sí? Esa sección puede ser de tres maneras, ¿sí? Entonces,
si yo hago un corte así en el cono, ahí, ese corte, si ese corte es paralelo a la base, pues obviamente voy a ver, cuando la sección que yo voy a ver acá, el corte va a ser un círculo, ¿sí? Ay, pero aquí no puedo. No, bueno, lo puedo dibujar ahí. Sí, entonces, sí, el corte que yo voy a ver aquí es un círculo. Si yo proyectara las líneas de corte, entonces si yo proyecto la línea B1, entonces la línea B1 debe coincidir acá. Si yo proyecto la línea B2, entonces la línea B2 debe coincidir acá, ¿cierto? Entonces yo lo que veo acá es un círculo. Entonces, si el corte es de ese tipo, pues yo voy a ver un círculo. Los otros, ese es el primero, la sección cónica que vería es un círculo. Si yo el corte que le hago al cono, ¿sí? Ese corte, este ángulo, el ángulo que forma entre la base y el corte, es menor que el ángulo que forma entre la base, este se llama ángulo de conicidad, el que estoy dibujando acá, ángulo de conicidad. Si el ángulo que forma el cono con su extremo con la base, entonces, si es mayor que este corte, la figura que yo voy a ver acá dibujada es una elipse, o sea, tiene forma de elipse, ¿sí? Si el ángulo es menor. ¿Sí? Eso está en la teoría que ustedes tienen ahí. Entonces, yo voy a ver dibujada acá como una especie de elipse, ¿sí? Digamos, cuando yo devuelva aquí el corte, con la otra mejor. Cuando yo devuelvo aquí el punto que está cortando la base, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tener un corte aquí y obviamente un corte allá, ¿sí? Cuando yo dibuje este corte sobre la línea B3, entonces voy a tener un corte aquí y un corte sobre la línea B11, ¿sí? Entonces, cuando dibuje cuando haga el dibujo y pase por estos puntos, pues aquí lo que voy a haber dibujado es una elipse. Si el corte, cuando yo hago el corte, y este ángulo y este ángulo son iguales, lo que yo voy a haber dibujado es una parábola. O sea, si este ángulo, si este plano de corte y este ángulo de conicidad son iguales, entonces yo voy a haber dibujado aquí una parábola, ¿sí? Entonces aquí voy a haber dibujado una parábola así, ¿sí? Si el corte es, cuando yo lo haga, entonces este ángulo de acá es mayor que el ángulo de conicidad, lo que yo voy a haber dibujado aquí es una hipérbole, ¿sí? Pues margen de error, pues en cuanto a qué. Profe, o sea, me explico. Digamos, cuando usted dice que los ángulos sean iguales del de corte al de conicidad, ¿sí? Pero si uno lo llega a tener por 2 grados o 1 grado, ¿va a No, dar pues igual? si está muy cerca es una parábola, o sea, si está muy cerca es una parábola, o sea, si está muy cerca si son muy cercanos los valores, pues, o sea, va a ser una parábola. Ah, listo. Sí, son muy cercanos. Entonces, si el ángulo es mayor, pues entonces es una hipérbola. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, ¿qué me dicen? En este ejercicio me dicen el corte que tiene este cono pasa por A, por el punto A que ya hallamos acá, y forma una parábola. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa línea de corte? Entonces, plana, paralela. ¿Sí? O sea, tiene que tener el mismo ángulo al ángulo de conicidad. Entonces, por eso lo trazo por acá. Pasa por A y tiene el mismo ángulo del ángulo de conicidad. Entonces, ahí tengo el corte. Entonces, el corte lo trazo en esta vista. ¿Sí? En esta vista donde tengo pues, la proyección del filo de la base. ¿Listo? Entonces, ya ahí, ¿qué tienen que hacer? Pues trazar las proyecciones. Entonces, todos esos puntos coincidentes acá, pues los trazan acá. Trazan las proyecciones. Tienen que tener cuidado. Entonces, pasan el punto A, pasan el punto A aquí, pasan el corte con la línea B5, entonces pasan el corte B5, pasan el corte con la línea B9, pasan el corte con la línea B1, ¿sí? Entonces, con cuidado pasar los cortes. Y después hacen el dibujo de la cónica, en este caso la sección cónica, que es una parábola, ¿sí? Se van por los cortes y dibujan el corte en esta vista. Ahora hacemos lo mismo para este lado. Entonces, proyectamos estos puntos a esta vista
Y acá, pues, igual, el mismo cuidado. Pasamos el punto de corte A sobre la base, el punto de corte de la línea B5 acá, el punto de corte de la línea B9, lo pasamos acá, el punto de corte sobre la línea B10 y B4, entonces lo pasamos, punto de corte sobre la línea B11 y B3 lo pasamos, entonces señalarlos bien. Y después de que tengan hecho eso, pues entonces trazan el dibujo de la cónica, por donde están los puntos de corte, tengan cuidado, ¿sí? Entonces ahí es donde se requieren varias generatrices para que esta curva quede, por ejemplo, de aquí a acá, pues obviamente si hubiera otra generatriz ahí, pues sería más fácil, pero igual eso es una aproximado, entonces pues es válido hacerlo con 12 está bien, porque igual, si con 12 se confunde uno, pues con más, pues ahí se genera mayor confusión. Listo. Y ahora lo mismo, los puntos de corte los vamos a bajar a esta proyección, bajamos los puntos de corte, entonces bajamos el punto de corte sobre la base, bajamos el punto de corte sobre la línea B5, bajamos el punto de corte sobre, sí, todos con cuidado ahí bajándolos, y después trazamos el dibujo de la parábola. Y listo, ahí, ese es todo el ejercicio. Lo que piden es dibujar el cono en todas las vistas y mostrar el plano de corte que genera el plano de corte no, la sección cónica, porque estamos hablando de superficie de simple curvatura, la sección cónica que me genera el plano de corte. Porque el corte va ahí. ¿En dónde? ¿Aquí donde lo estoy dibujando? Sí, pues es que el ejercicio dice eso. Bueno, el ejercicio dice, eso me lo dice el ejercicio, ¿no? Pues dice, trazar el plano de corte, trazar el plano que corta el cono que pasa por el punto A y forma una parábola. Eso me lo dice el ejercicio, ¿sí? No es que siempre tenga, no, para este ejercicio es así. Sí, siempre, pues que se mantiene la forma de parábola, sí, sí, casi siempre en todos los, pues depende del proyecto, pero sí, casi siempre usted va a ver la parábola ahí dibujada. O sea, la forma siempre la va a ver en cualquiera de las vistas, como la forma de la parábola, ¿sí? Eso sí se mantiene. Y el corte, ¿por qué en la auxiliar? Ah, ¿por qué trazo el plano de corte aquí? Porque, bueno, sí, por lo que me dice el ejercicio, ¿no? Que el ejercicio me dice que pasa por A y forma una parábola. Entonces, la única manera donde yo puedo ver que pasa por A y que me forma una parábola es en esta vista, porque sé que para formar una parábola, esta línea tiene que tener el mismo ángulo de esta línea, o sea, el mismo ángulo de inclinación. Entonces, por eso lo trazo en ese. Pero, por ejemplo, si me dijeran que el plano de corte es un plano vertical, ¿dónde lo trazaría? Pues acá, porque, sí, igual. Ya miramos el oblicuo ahí. Igual el oblicuo lo vamos a ver planteado y mañana voy a hacer una clase con todos, pues igual porque para estar conectándome por grupo y repetir eso 3 veces como que no es muy productivo. Entonces mañana les envío un link y revisamos el oblicuo, pero igual lo vamos a revisar ahorita. Pues yo creo que puede ser de 8 a 10. Ah, ¿ustedes tienen mañana parcial? ¿Me dijeron? ¿A qué hora tienen el parcial? 8 a 10, preciso. Pues no sé a qué hora entonces. Mm, sí, sí, el video ahorita lo dejamos grabado, lo estoy grabando, entonces las 2 secciones quedaron grabadas. Bueno, no sé, de 10 a 12, sí, pues sí, yo pues ahorita envío un correo y les digo a todos, pues los que se puedan conectar de 10 a 12 estaría bien. Bueno, vamos a... ¿César está preguntando o qué? ¿No sabía? ¿O está diciendo? Por eso dice, el parcial es de 8 a 10, me dicen, ¿no? César no sabía que era parcial. Bueno. Vamos a revisar el ejercicio oblicuo. ¿Listo? Para que lo estudien. Y pues mañana lo resolvemos. Bueno. ¿Qué dice el oblicuo? Dice, AB es una línea horizontal. ¿Es a las 10? Bueno, defíname ahorita y ahí miramos.
porque si no nos podemos conectar de 7 a 9. Igual es para resolver dudas como para ver esto. Bueno, vamos a... Entonces, el problema es que de 7 a 9 ustedes estarán estudiando, o ya estudiaron todo lo que tienen que estudiar. Ya no entra más. A ver. El oblicuo, que es el ejercicio, este es el ejercicio 91, perdón. Listo, que está en el programario que ustedes tienen. Entonces vamos a ver ahí rápidamente cuál es el planteamiento. Ustedes lo estudian y mañana en un carrito, pues si lo alcanzo a hacer, es que me demoro mucho haciendo esto en el dibujo. 91 o 85. No, 91, es que este es un programario viejo. Bueno, entonces dice, el ejercicio dice que AB es una línea horizontal. Espera un momento, traigo el programario, así que pena. Vale. Listo, profe. Listo. Sí, es el 91, sí, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver lo que plantea acá. Dice que AB es una línea horizontal y es el diámetro de la base, ¿sí? Porque a veces, digamos, la lectura de eso a veces no son muy claras. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Es un cono circular oblicuo, o sea, de base circular y el ángulo del eje es oblicuo con respecto a la base. Me dicen que AB es una línea horizontal y es el diámetro de la base. Aquí faltaría como es el diámetro, o sea, la línea AB es el diámetro. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que yo tengo la base, ¿cierto? Tengo aquí mi base. La línea AB es una línea que es el diámetro. Entonces, la línea AB va a ser una línea de esta, ¿cierto? Que la medida completa forma el diámetro de la base. ¿Listo? Entonces, esa es la línea AB. Me dicen que el ángulo que forma la línea BO, o sea, que sería el eje con la base de 60, bueno, eso ya, esa información la necesitamos para poder reconstruirlo después. Entonces, con la información que tenemos de AB, ¿qué vamos a plantear aquí en el ejercicio? Entonces, sabemos que la línea AB, aquí tenemos el punto A, entonces sabemos que la línea A es una línea horizontal. No sabemos hasta dónde va. ¿Listo? Trazamos la línea B. Sabemos que hay 3 tipos de horizontales, ¿cierto? Que un tipo sería, bueno, voy a dibujarlas aquí ahí como otra vez. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta línea horizontal, la otra, el primer tipo horizontal, pues sería así. Así lo veo en frontal, así lo veo en superior. ¿Por qué no me cumple esta? Porque en el ejercicio me están diciendo que la línea tiene un rumbo de 60 grados hacia el noreste. Entonces, esa no sería. ¿Listo? El otro tipo, que sea la línea, perdón, que la vea como punto acá, ¿cierto? Y que la veo como línea acá, ¿cierto? Pero bueno, esa no sería porque igual no cumple lo del que el rumbo, que esa línea de tener un rumbo de 60 grados noreste. Entonces, la única línea que me cumple es la tipo 3. Entonces, ¿cómo es la tipo 3? Que está aquí, así. Tengo el punto A acá como referencia. Entonces, ¿cómo debo trazar esta línea acá? Con un ángulo de 60 grados. Entonces, aquí debo tener 60 grados hacia el noreste. ¿Sí? Entonces, esa línea AB la trazo ahí. La línea AB me va a marcar el rumbo del plano. ¿Por qué? Porque es una línea que está en longitud real en superior. Pertenece al plano, ¿sí? Es el diámetro de la base, o sea, pertenece al plano. Entonces, esa línea B es el rumbo del plano también, es el rumbo, ¿sí? Me está marcando el rumbo del plano. Entonces, esto va a quedar como muy parecido al ejercicio anterior, el planteamiento. Entonces, voy a tener la línea AB aquí, ¿cierto? ¿Cómo voy a trazar la auxiliar? Entonces, la auxiliar va a ser perpendicular a la línea B, que está en longitud real y es el rumbo del plano. ¿Qué va a tener proyectado acá? Entonces voy a proyectar, ¿cómo va a ver AB aquí? La línea B la voy a ver como punto. Entonces aquí la línea AB va a estar como punto, ¿cierto?
Pero ¿qué hay que tener en cuenta en este ejercicio? Que aquí va a estar el punto, bueno, en orden. Primero va a estar B, ¿cierto? ¿Qué voy a tener más acá? Voy a tener O. ¿Por qué voy a tener O ahí? Porque la línea AB es el diámetro de la base, ¿sí? O sea, la línea pasa por O. Entonces, ahí voy a ver O. Y aquí A, ¿cierto? Como punto. Entonces voy a tener línea BA como punto. Y también voy a ver O en esa línea. ¿Sí es claro? Ya, ese ejercicio ahí. Entonces ya teniendo aquí donde va a quedar esto como punto, también ya sabemos que B está acá. Pues bueno, por proyecciones aquí va a estar B. ¿Qué pueden hacer acá? Entonces trazamos esta línea. Esa sería la línea BO, que es el eje del plano, y aquí tenemos AOB como punto. ¿Cómo trazo el filo? Entonces aquí en el ejercicio me dicen que la base está formando con el eje 60 grados. Entonces alguien puede decir, bueno, pero yo puedo medir 60 grados para este lado, ¿cierto? 60. O yo podría medir 60 grados para este lado. ¿Cómo lo trazo? Entonces en el ejercicio de arriba dice, hay una opción que dice, bueno, ahora no puedo mover la hoja. ¿Alguien tiene el enunciado ahí? Para no mover la hoja, porque si no me toca volver a dibujar todo eso. Dibujar el cono circular oblicuo. AB es una línea horizontal y diámetro de la base con rumbo de 60 noreste. El ángulo formado entre BO y la base de 60 grados. Eso, listo. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahí, pero lo dibujo en otro color más bien. Entonces eso es lo que estamos... Pero entonces los 60 grados alguien puede decir, bueno, lo puedo tomar para este lado o para este lado, ¿sí? Entonces ahí hay un enunciado, en el enunciado dice el que sigue, ¿qué es? La base de mayor ángulo de pendiente. Exacto. Entonces, si usted mide los 60 para este lado, entonces la base le da como para este lado, ¿cierto? Entonces ahí tendría 60 y ahí estaría la base. Y si usted mide los 60 para este lado, la base le da para este lado, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos bases tiene más pendiente? Entonces usted escoge esta porque es la que tiene más pendiente, ¿sí? Entonces ¿Cuál? ahí ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Esta que pinto aquí. Acá, esta la que está. Por eso es que el ejercicio está así. Pero lo dibujo con esta. Esta. ¿Sí? Esta tiene más pendiente que esta. ¿Sí? ¿Sí? O sea, aquí hay 60, pero no tiene casi pendiente. Esta tiene más pendiente, entonces por eso escojo esta. ¿Sí? Entonces por eso escogen esta. Entonces listo. Por donde está el punto, miden los 60 y trazan esta línea. Entonces ya tenemos ahí el eje y la base. Y ya el resto es trazar esta paralela. Aquí vamos a ver el punto O, que va a ser el centro del círculo. Aquí vuelve a pasar lo mismo. ¿Con qué referencia vamos a hacer esta circunferencia? Pues aquí ya tenemos el punto O acá y el punto A arriba. Entonces ahí ya tengo la circunferencia para trazar. ¿Más o menos? ¿Sí lo entendieron? Como tiene base circular, es trazar la circunferencia. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Pasamos B y dividimos la circunferencia en 12 partes y trazamos las líneas y empezamos a devolver las aristas, ¿sí? Entonces, la idea de hoy era, bueno, eso, como explicar un poquito cómo funciona esto de las capas y eso en este ejercicio y plantear este. Voy a ver si lo puedo alcanzar a hacer hoy. Es que tengo hartas cositas que hacer ahí pendientes. Para mañana hacer una... bueno. No sé, pues también la podemos hacer el sábado, no sé, igual como para que darles el tiempo para estudiar. Igual eso, todos los días parecen iguales en esta cosa. Uno no sabe ni cuándo está en sábado ni cuándo está en domingo. Entonces la podemos hacer el sábado, ¿sí? Igual eso, si no salimos, da lo mismo. Entonces, la vamos a hacer general, ¿listo? Entonces yo ahorita les envío un correo. La planteamos el sábado ahí también tipo 8 de la mañana, 8 o 10, para todos los grupos. Resuelvan este. El parcial es o así como hicimos este, ¿sí? O así como está este, ¿sí? Ya, o es oblicuo o es recto. Base circular, base circular. Trazamos un plano de corte. Bueno, aquí el plano de corte dice, por ejemplo, allá la intersección con un plano vertical
Dice, hallar la intersección con un plano vertical que se encuentra en tamaño real en la frontal y que pasa por A. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, ¿qué ejemplo era el de sección circular? Sección circular es cuando el corte va paralelo a la base. O sea, cuando el corte lo hace aquí, cuando el corte va paralelo a la base, se ve un círculo. La sección se ve como círculo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el plano de corte en este, porque también hay un plano de corte. Entonces, el plano de corte, acá, me dicen hallar la intersección con un plano vertical que se encuentra en tamaño real en la frontal y que pasa por A. Entonces, ¿dónde dibujo ese plano de corte? En superior. ¿Por qué lo dibujo en superior? Porque me dicen, es un plano vertical. Para que sea un plano vertical, ¿dónde veo un plano vertical? En superior lo veo como filo. ¿Cómo dibujo el plano vertical? Porque el plano vertical lo podría dibujar así o así, ¿cierto? Entonces, pues tengo varias opciones ahí para dibujarlo. Entonces me dicen que pasa por A y se ve en tamaño real en la frontal. Entonces, la única opción para eso es... la única opción es un plano vertical y que sea en tamaño real. Es así. El plano va así. El plano va cortando acá, pasa por A, es vertical porque lo veo como línea en superior y se ve en frontal en tamaño real. ¿Por qué se ve en frontal en tamaño real? Porque este plano está paralelo a esta línea. ¿Listo? Entonces el plano lo dibujo acá. Entonces la pregunta que hacía ahorita creo que Mauricio, o sea, ¿por qué dibujo de acá? Pues eso, el dibujo lo hago de acuerdo a lo que me dicta el enunciado. Bueno, sí quedaron como bien ahí para estudiar. Entonces, lo hacemos el sábado. El sábado resolvemos dudas. El parcial es el lunes. Lo que les comenté, que solo va a tener en cuenta los 2 cuestionarios más altos. Entonces, para que vayan mirando ustedes, ahí ya pueden sacar esa nota. Y solo nos quedaría pendiente eso. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Les voy a enviar el ejercicio. Les envío un ejercicio en PDF. Si quieren lo pueden imprimir. Como yo les envío las medidas del PDF, entonces lo pueden hacer en una plancha también. Y lo dibujan, lo dejan así solucionado y le toman una fotografía y lo marcan. Obviamente marcan aquí con su nombre, el grupo y me lo envían al correo. Pues al correo, pues va a ser un desorden ahí en el correo porque igual para eso está el aula, pero es que yo no los expliqué cómo subir trabajos al aula, entonces sería como más complejo para mí hacer. Entonces más bien al correo, bien marcado, ¿sí? O sea, me especifican. Muy mala. No sé, ¿lo puede escanear? ¿Tiene donde escanearlo? Espere que lo termine. Igual tienen toda la mañana para hacerlo. Se lo voy a enviar temprano. Lo envían antes de las 2 de la tarde. Con la hora sí voy a ser estricto porque igual van a tener como 8 horas ahí para resolver. Entonces traten de enviarlo antes de las 2. Sí. Entonces, sí, si no tiene cámara, pues entonces escaneelo y que le manden el archivo digital. Pues mejor escaneado porque queda mucho más, se ve mucho más. Bueno, entonces voy a parar la grabación de esta. Y, bueno. A ver, Sebastián, yo paro la grabación y ya, digamos, resolvemos ese tipo de dudas. A ver, ¿dónde está?